Michel Foucault, Historia de la sexualidad, el uso de los placeres. Punto 3. Moral y práctica de sí. Para responder a estas preguntas hay que introducir algunas consideraciones de método o, más precisamente, convendría interrogarse sobre el objeto que nos proponemos cuando se pretende estudiar las formas y transformaciones de una moral. Sabemos de la ambigüedad de la palabra. Por moral entendemos un conjunto de valores y de reglas de acción que se proponen a los individuos y a los grupos por medio de aparatos prescriptivos diversos, como pueden serlo la familia, las instituciones educativas, las iglesias, etc. Se llega al punto en que estas reglas y valores serán explícitamente formulados dentro de una doctrina coherente y de una enseñanza explícita. Pero también se llega al punto en que son transmitidos de manera difusa y que, lejos de formar un conjunto sistemático, constituyen un juego complejo de elementos que se compensan, se corrigen, se anulan en ciertos puntos, permitiendo así compromisos o escapatorias. Con tales reservas, podemos llamar código moral a este conjunto prescriptivo. Pero por moral entendemos también el comportamiento real de los individuos en su relación con las reglas y valores que se les proponen. Designamos así la forma en que se someten más o menos completamente a un principio de conducta, en que obedecen una prohibición o prescripción o se resisten a ella, en que respetan o dejan de lado un conjunto de valores. El estudio de este aspecto de la moral debe determinar de qué manera y con qué márgenes de variación o de transgresión los individuos o los grupos se comportan en relación con un sistema prescriptivo que está explícita o implícitamente dado en su cultura y del que tienen una conciencia más o menos clara. Llamemos a este nivel de fenómeno moralidad de los comportamientos. Esto no es todo, en efecto. Una cosa es una regla de conducta y otra las conductas que con tal regla podemos medir. Pero hay algo más todavía, la manera en que uno debe conducirse, es decir, la manera en que debe constituirse uno mismo como sujeto moral que actúa en referencia a los elementos prescriptivos que constituyen el código. Dado un código de acciones y para un tipo determinado de acciones, que podemos definir por su grado de conformidad o de divergencia en relación con ese código, hay diferentes maneras de conducirse moralmente, diferentes maneras para el individuo que busca actuar no simplemente como agente, sino como sujeto moral de tal acción. Sea un código de prescripciones sexuales que ordenan expresamente a los dos esposos una fidelidad conyugal estricta y simétrica, al igual que la subsistencia de una voluntad procreadora, aún dentro de este marco tan riguroso, habría muchas maneras de practicar esta austeridad, muchos modos de ser fiel. Estas diferencias pueden apoyarse en muchos puntos. Convienen a lo que podríamos llamar la determinación de la sustancia ética, es decir, la manera en que el individuo debe dar forma a tal o cual parte de sí mismo como materia prima de su conducta moral. Así pues, se puede afincar lo esencial de la práctica de fidelidad en el estricto respecto a las prohibiciones y obligaciones en los actos mismos que uno realiza, pero igualmente se puede hacer consistir lo esencial de la fidelidad en el dominio de los deseos, en el combate encarnizado que dirige contra ellos, en la fuerza con la que se sabe resistir a las tentaciones. Lo que constituye entonces el contenido de la fidelidad es esta vigilancia y esta lucha. En estas condiciones serán los movimientos contradictorios del alma, mucho más que los mismos actos en su ejecución, la materia de la práctica moral. Podríamos todavía hacerla consistir en la intensidad, la continuidad, la reciprocidad de los sentimientos que se experimentan por el cónyuge y en la cualidad de la relación que liga permanentemente a ambos esposos. Las diferencias pueden también llevarse al modo de sujeción, es decir, a la forma en que el individuo establece su relación con esta regla y se reconoce como vinculado con la obligación de ponerla en obra.
Por ejemplo, podemos practicar la fidelidad conyugal y someternos al precepto que le impone porque nos reconocemos como parte formal del grupo social que lo acepta, que se envanece de ella en voz alta y que silenciosamente conserva su costumbre. Pero podemos practicarla igualmente porque nos consideramos herederos de una tradición espiritual de la que tenemos la responsabilidad de mantenerla o de hacerla revivir. También podemos ejercer esta fidelidad respondiendo a un llamado, proponiéndonos como ejemplo o buscando dar a nuestra vida personal una forma que responda a criterios de gloria, de belleza, de nobleza o de perfección. También hay diferencias posibles en las formas de la elaboración del trabajo ético que realizamos en nosotros mismos, y no solo para que nuestro comportamiento sea conforme a una regla dada, sino para intentar transformarnos nosotros mismos en sujeto moral de nuestra conducta. Así, la austeridad sexual puede practicarse a través de un largo trabajo de aprendizaje, de memorización, de asimilación de un conjunto sistemático de preceptos y a través de un control regular de la conducta destinado a medir la exactitud con la que aplicamos las reglas. Podemos practicarla en la forma de una renuncia súbita, global y definitiva de los placeres. Podemos practicarla también en forma de un combate permanente, cuyas peripecias, incluso en las derrotas pasajeras, pueden tener su sentido y su valor. Puede ejercerse también a través de un desciframiento tan cuidadoso, permanente y detallado como posible de los movimientos del deseo, en todas las formas, incluso las más oscuras, bajo las cuales se oculta. Finalmente, otras diferencias conciernen a lo que podríamos llamar la tecnología del sujeto moral, ya que una acción no solo es moral en sí misma y en su singularidad, también lo es por su inserción y por el lugar que ocupa en el conjunto de una conducta. Es un elemento y un aspecto de esta conducta y señala una etapa en su duración, un progreso eventual en su continuidad. Una acción moral tiende a su propio cumplimiento, pero además intenta, por medio de éste, la constitución de una conducta moral que lleve al individuo no solo a acciones siempre conforme a ciertos valores y reglas, sino también con un cierto modo de ser característico del sujeto moral. Y sobre este punto es posible que haya muchas diferencias. La fidelidad conyugal puede depender de una conducta moral que tiende hacia un dominio de sí cada vez más íntegro. Puede tratarse de una conducta moral que manifieste un desapego súbito y radical respecto del mundo. Puede tender a una tranquilidad perfecta del alma, a una insensibilidad total hacia las agitaciones de las pasiones, o a una purificación que asegura la salvación después de la muerte y la inmortalidad bienaventurada. En suma, para que se califique de moral una acción, no debe reducirse a un acto o a una serie de actos conforme a una regla, una ley y un valor. Cierto que toda acción moral implica una relación con la realidad en donde se lleva a cabo y una relación con el código al que se refiere, pero también implica una determinada relación consigo mismo. Esta no es simplemente conciencia de sí, sino constitución de sí como sujeto moral, en la que el individuo circunscribe la parte de sí mismo que constituye el objeto de esta práctica moral. Define su posición en relación con el precepto que sigue, se fija un determinado modo de ser que valdría como cumplimiento moral de sí mismo y para ello actúa sobre sí mismo. Busca conocerse, se controla, se prueba, se perfecciona, se transforma. No hay acción moral particular que no se refiera a la unidad de una conducta moral, ni conducta moral que no reclame la constitución de sí mismo como sujeto moral, ni constitución del sujeto moral sin modos de subjetivación y sin una ascética o práctica de sí que los apoyen. La acción moral es indisociable de estas formas de actividad sobre sí, que no son menos diferentes de una a otra moral que el sistema de valores, de reglas y de interdicciones. Tales distinciones solo deben tener un valor teórico. También tienen consecuencia para el análisis histórico,
Quien quiera hacer la historia de una moral debe tener en cuenta las diferentes realidades que oculta la palabra. Historia de las moralidades. Aquella que estudia en qué medida las acciones de tales o cuales individuos o grupos se conforman o no con las reglas y con los valores que han sido propuestos por diferentes instancias. Historia de los códigos, la que analiza los diferentes sistemas de reglas y valores que están en juego en una sociedad o en un grupo dado, las instancias o aparatos de constricción que les dan valor y las formas que toman su multiplicidad, sus divergencias o sus contradicciones. Historia, en fin, de la manera en que los individuos son llamados a constituirse como sujetos de conducta moral. Esta historia será la de los modelos propuestos por la instauración y el desenvolvimiento de las relaciones consigo mismo, por la reflexión sobre sí mismo, el conocimiento, el examen, el desciframiento de sí por sí mismo, las transformaciones que se busca cumplir sobre uno mismo. Tal es la que podríamos llamar una historia de la ética y de la ascética, entendida como historia de las formas de la subjetivación moral y de las prácticas de sí que están destinadas a asegurarla. Si en efecto es verdad que toda moral en sentido amplio implica los dos aspectos que acabo de señalar, el de los códigos de comportamiento y el de las formas de subjetivación, sí es cierto que nunca pueden disociarse del todo, sino que sucede que ambos se desarrollan con relativa autonomía. Hay que admitir también que, en algunas morales, el acento cae sobre todo en el código, su sistematicidad, su riqueza, su capacidad de ajuste ante todos los casos posibles y de cubrir todos los dominios del comportamiento. En estas morales, lo importante debe buscarse del lado de las instancias de autoridad que exaltan este código, que imponen su aprendizaje y observancia, que sancionan las infracciones. En estas condiciones, la subjetivación se hace, en lo esencial, en una forma casi jurídica, donde el sujeto moral se relaciona con una ley o con un conjunto de leyes a la que debe someterse bajo la pena de culpas que lo exponen a un castigo. Sería del todo inexacto reducir la moral cristiana, sin duda deberíamos de decir las morales cristianas, a un modelo semejante, pero quizá no sea falso pensar que la organización del sistema penitenciario de principios del siglo XIII y su desarrollo hasta las vísperas de la Reforma provocaron una juridización muy fuerte, una codificación en sentido duramente estricto de la experiencia moral. Contra ella fue que se levantaron muchos movimientos espirituales y ascéticos que se desarrollaron antes de la Reforma. Al contrario, podemos concebir morales en las que el elemento fuerte y dinámico debe buscarse del lado de las formas de subjetivación y de las prácticas de sí. En este caso, el sistema de códigos y de reglas de comportamiento puede ser bastante rudimentario. Su exacta observancia puede ser relativamente inesencial, por lo menos si se la compara con la que se le exige al individuo para que, en la relación que tiene consigo mismo, en sus diferentes acciones, pensamientos o sentimientos, se constituya como sujeto moral. El acento cae entonces sobre las formas de relacionarse consigo mismo, sobre los procedimientos y las técnicas mediante las cuales se las elabora, sobre los ejercicios mediante los cuales uno se da a sí mismo como objeto de conocimiento y sobre las prácticas que permiten transformar su propio modo de ser. Estas morales orientan hacia la ética y que no coinciden forzosamente con las morales de lo que se ha dado llamar la renuncia ascética. Han sido importantes en el cristianismo al lado de las morales orientadas hacia el código. Entre ellas, y a veces hubo yuxtaposiciones, a veces rivalidades y conflictos, a veces acuerdos. Ahora bien, parecería, por lo menos a primer golpe de vista, que las reflexiones morales en la antigüedad griega o grecorromana se orientaron mucho más hacia las prácticas de sí y la cuestión de la
ascesis, que hacia las codificaciones de conducta y la definición estricta de lo permitido y lo prohibido. Si hacemos excepción de la República y de las leyes, encontramos muy pocas referencias al principio de un código que definiera detalladamente la conducta a observar, la necesidad de una instancia encargada de vigilar su aplicación, la posibilidad de castigos que sancionaran las infracciones cometidas. Aun cuando la necesidad de respetar la ley y las costumbres, las nomoi, se destaca con frecuencia, lo importante está menos en el contenido de la ley y en sus condiciones de aplicación que en la actitud que obliga a respetarlas. El acento se coloca sobre la relación consigo mismo, que permite no dejarse llevar por los apetitos y los placeres, conservar respecto de ellos dominio y superioridad, mantener los sentidos en un estado de tranquilidad, permanecer libres de toda esclavitud interior respecto de las pasiones y alcanzar un modo de ser que puede definirse por el pleno disfrute de sí mismo o la perfecta soberanía de sí sobre sí mismo. De ahí la elección de método que he hecho a lo largo de este estudio sobre las morales sexuales de la antigüedad pagana y cristiana. Conservar en su espíritu la distancia entre los elementos de código de una moral y los elementos de ascesis. No olvidar ni su coexistencia, ni sus relaciones, ni su relativa autonomía, ni sus posibles diferencias de acento. Tener en cuenta todo lo que parezca indicar el privilegio, en estas morales, de las prácticas de sí, el interés que podía prestárseles, el esfuerzo hecho para desarrollarlas, perfeccionarlas y enseñarlas, el debate que se planteará acerca de ellas. Aunque llegaríamos a transformar así la cuestión con tanta frecuencia planteada acerca de la continuidad o la ruptura entre las morales filosóficas de la antigüedad y la moral cristiana, en lugar de preguntarnos cuáles son los elementos de código que el cristianismo pudo tomar del pensamiento antiguo y cuáles son los que han sumado por propia iniciativa, para definir lo que está permitido y lo que está prohibido en el orden de una sexualidad considerada constante, convendría preguntarse cómo, bajo la continuidad, la transferencia o la modificación de los códigos, las formas de la relación consigo mismo y las prácticas de sí que se le vinculan han sido definidas, modificadas, reelaboradas y diversificadas. No suponemos que los códigos carezcan de importancia, ni que permanezcan constantes, pero podemos observar que finalmente dan vuelta alrededor de algunos principios bastante sencillos y bastante poco numerosos. Quizá los hombres no inventan mucho más en el orden de las prohibiciones que en el de los placeres. Su permanencia es igualmente bastante amplia. La proliferación sensible de las codificaciones, que conciernen a los lugares, los compañeros, los gestos permitidos o prohibidos, se producirá bastante tarde en el cristianismo. En cambio, parece, en todo caso en la hipótesis que quisiera explorar aquí, que hay todo un campo de historicidad compleja y rica en la manera como se conmina al individuo a reconocerse como sujeto moral de la conducta sexual. Se trataría de ver cómo, del pensamiento griego clásico a la constitución de la doctrina y de la pastoral cristiana de la carne, esta subjetivación se definió y se transformó. En este primer volumen querría señalar algunos rasgos generales que caracterizan la forma en que el comportamiento sexual fue reflexionado por el pensamiento griego clásico como dominio de apreciación y de elección moral. Partiré de la noción entonces común del uso de los placeres para descubrir los modos de subjetivación a los que se refiere, sustancia ética, tipo de sujeción, formas de elaboración de sí y de teología moral. Pues al partir cada vez de una práctica que tenía su existencia en la cultura griega, así como su estatuto y sus reglas, la práctica del régimen de salud, la de la economía doméstica, la del cortejo amoroso, estudiaré la forma en que el pensamiento médico y filosófico elaboró este uso de los placeres
y formuló algunos temas de austeridad que se volverán recurrentes en 4 grandes ejes de la experiencia: la relación con el cuerpo, la relación con la esposa, la relación con los muchachos y la relación con la verdad.